Reciban un saludo cordial de su equipo eBike 24 en español. Hoy con un nuevo tutorial. Veremos cómo se instala fácilmente la nueva pantalla Kiox 500 a su eBike. Para comenzar, analicemos brevemente las diferencias entre las dos pantallas. Dicho en una frase, la diferencia es simplemente el tamaño. La pantalla del Kiox 500 es aproximadamente un 40% más grande que la pantalla del Kiox 300. En términos de funcionalidad son idénticas, así que ustedes pueden decidir cuál de las dos prefieren. Una pantalla más pequeña o una más grande con un poco más de claridad y una mejor lectura. Esto es su decisión. Hoy les mostraremos cómo instalar fácilmente la pantalla más grande, la Kiox 500 en su eBike. Al momento de elegir la posición correcta para el montaje de la pantalla Kiox 500 en el manillar, existen dos opciones clásicas, utilizando el soporte de un brazo. La primera variante es, como probablemente la mayoría de ustedes la tienen, montando el soporte a la izquierda y teniendo la pantalla frente al manillar, mirando hacia adelante en el sentido de la marcha. La segunda variante puede ser girando el soporte una vez para así colocarlo en el otro lado. Es decir, montando la pantalla por encima de la potencia. En esta posición, la pantalla quedará mejor protegida y un poco más cerca de ustedes. ¿Qué posición les conviene más? Es su decisión. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué posición es mejor es por dónde salen los cables de la pantalla al final del soporte. Porque esta placa, conocida como soporte de interfase, aquí, en el soporte de un brazo, solo tiene los orificios en un lado donde se pueden insertar los cables para la conexión posterior de la pantalla. Así que si montamos el soporte así, los cables de la pantalla estarán ubicados por delante en el sentido de la marcha. Esto tiene sentido si los cables de la pantalla se introducen en el cuadro por debajo de la potencia. Del mismo modo, si lo montamos del lado contrario, los cables de la pantalla estarán ubicados por detrás en el sentido de la marcha. Llegado este momento, es importante ver cómo funcionará todo el conjunto, los cables de la pantalla por el manillar o la potencia. También hay que prestar atención al decidir qué soporte y en qué posición irá ubicada nuestra pantalla. En el vídeo tomamos la variante clásica por delante de la potencia. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar el soporte de pantalla adecuado. Dependiendo de la posición que elijan para el Kiox 500, seleccionen el soporte de pantalla correcto. Aquí tengo las dos variantes. Por la parte delantera, son en principio idénticas. La parte superior del soporte de la pantalla es siempre donde el pequeño muelle está ubicado. Esto es en la parte delantera, por así decirlo, en dirección del desplazamiento o de la marcha. Y solo difieren en la parte trasera en lo que respecta a las salidas de los cables. Así que hay una versión en la que la salida del cable va hacia atrás en el sentido de la marcha. Y luego está la versión en la que la salida del cable va hacia la parte delantera. En nuestro caso, si ahora queremos montar el soporte de la pantalla de forma que quede delante del manillar y los orificios de las conexiones queden orientados hacia el manillar y la potencia, apuntando hacia atrás, también necesitaremos el soporte de la pantalla, donde las salidas de los cables apunten en dirección de la marcha hacia atrás. Si usáramos la otra variante, es decir, donde las salidas de los cables estén en la parte delantera, también necesitaríamos el soporte de pantalla donde las salidas de los cables se encuentran en la parte delantera. Una vez que hayan decidido la variante para posicionar su pantalla Kiox 500 y hayan pedido el kit de instalación correspondiente, entonces tendrán prácticamente todas las piezas disponibles. Y ahora, primero posicionaremos el soporte de un brazo. Como ya hemos mencionado, decidimos realizar el montaje en el lado izquierdo del manillar. A continuación colocamos el espaciador de goma correspondiente debajo del soporte de un brazo y cerramos la abrazadera. En esta posición se encuentra parcialmente fijo. Ahora tienen la posibilidad de ajustarlo con más precisión. ¿Qué tan cerca de la potencia quieren montar su pantalla, etcétera, utilizando la llave hexagonal de 3 milímetros para enroscar los tornillos? Se recomienda no apretar demasiado los tornillos hasta decidir por completo cuál será su ubicación final y, una vez montada, colocar la pantalla de la forma que más les convenga durante la conducción. Una vez que hayan montado el soporte de un brazo, de modo que aún puedan moverlo un poco para ajustarlo al final, el siguiente paso es fijar el soporte de la pantalla al soporte. Esto es muy sencillo y con solo colocarlo aquí. Con los tornillos adecuados y utilizando la llave hexagonal de 3 milímetros enroscar fijamente.
Aquí un punto importante. Ahora tienen la opción de instalar esta pequeña pieza que es un dispositivo de seguridad antirrobo. Esta pieza impide que puedan retirar la pantalla una vez insertada, bloqueando el sistema de muelles de quita y pone. La pantalla se encuentra firmemente sujeta al soporte y solo puede ser retirada si se desenrosca el soporte de brazo único por completo de la pantalla. Si quieren utilizar esta opción, tienen que insertar este dispositivo plástico en el soporte de la pantalla y realizar el montaje final. Si se requiere tener la opción de quitar la pantalla cuando vamos de compras. Ahora es posible utilizar la llave digital para la función e-bike lock. Por esta razón, y para evitar complicaciones, dejamos el dispositivo de seguridad y atornillaremos el soporte de la pantalla al soporte de un brazo. Una vez que se haya atornillado firmemente el soporte de pantalla al soporte de un brazo, ha llegado el momento de conectar el soporte de la pantalla a la e-bike y al control remoto LED. Por supuesto, lo primero sería asegurarse de que la e-bike esté apagada. Y ustedes podrán simplemente retirar el cable del control remoto LED que está en el lado derecho. Este es el cable que viene directamente del motor. Ahora que no se encuentra aún del todo fijo, podemos simplemente enchufarlo en el soporte de la pantalla, en una de las dos conexiones. No importa cuál. En este caso, tomaré la de la derecha desde mi punto de vista. Es importante prestar atención a la marca blanca, que también se encuentra aquí en las conexiones. Y con eso, ya pueden enchufarlo de forma segura. Una vez hecho esto, el soporte de la pantalla ya está conectado al motor. El cable está colocado aquí en el cuadro. Ahora podemos acomodarlo adecuadamente para que no sea tan largo. Tenemos un segundo cable que estaba incluido en el suministro. En este caso, un cable de 300 milímetros que ahora utilizamos para conectar el soporte de la pantalla y el control LED. Prestar atención de nuevo a la marca blanca. Enchúfenlo en la segunda toma, aún libre. Entonces quedará fijo. Y ahora tenemos que pasar el cable desde el soporte de la pantalla hasta el control LED. Por supuesto, esto depende siempre del ancho de su manillar y de dónde lo coloquen exactamente. También podemos direccionar un poco todo el dispositivo. Aquí en la e-bike KTM hay una pequeña guía para el cable que oculta perfectamente todo el dispositivo. Y con esto el soporte de la pantalla estará completamente conectado a la e-bike. Podríamos montar la pantalla ahora mismo, funcionaría y recibiría energía. Solo tenemos que pensar exactamente cómo queremos colocarla en detalle. Teniendo en este momento todo listo, mi recomendación es colocar el Kiox 500 en el soporte, que todavía se puede mover para colocarlo en la posición final. Para ello, basta con hacer clic en el muelle desde arriba, hasta que el Kiox 500 encaje en su sitio y quede firmemente montado. En este momento, podemos empezar a colocar el soporte de un brazo y la pantalla exactamente de la forma que mejor se adapte a nuestras necesidades. Creo que aquí está bien posicionado en cuanto al ángulo. Utilizaremos de nuevo la llave hexagonal de 3 milímetros para enroscar los tornillos que vienen del lado izquierdo y para finalmente fijar todo el dispositivo en su sitio. Ahora se tiene la posibilidad de realizar un ajuste detallado de las piezas de engranaje, las cuales se pueden enroscar a mano. Por último, solo debe colocarse el soporte, justo como se requiera a la izquierda o a la derecha. Y también se puede ajustar un poco el ángulo, por así decirlo, de este modo instalado, se ve bien, y por último atornillar el conjunto definitivamente. Así pues, la pantalla Kiox 500 ya está totalmente instalada. Ahora podemos comprobar si se ha conectado correctamente a la e-bike. Lo único que tenemos que hacer es encender la e-bike. Y entonces la pantalla debería encenderse junto con el control LED de Bosch. Y ya tienen su pantalla disponible. Una vez encendida la Kiox 500, conectada a la e-bike, comprobada la conexión, ir a la aplicación e-bike Flow de Bosch. En los ajustes de su bicicleta tienen el tema componentes. Y como podemos ver, ahora simplemente hemos instalado la pantalla Kiox 500. La e-bike ha reconocido la pantalla y podemos simplemente comenzar a pedalear. Si ustedes ya tenían una pantalla Bosch Kiox 300 o un Bosch Smartphone Grip en su e-bike, el cambio al Kiox 500 es muy sencillo, ya que solo tienen que desmontar la pantalla Bosch Kiox 300 o el Smartphone Grip y montar la Kiox 500. De este modo, damos por finalizado el proceso de instalación.
Y así hemos llegado a la parte final de nuestro tutorial. Si les ha gustado el vídeo y quieren más noticias, consejos y tutoriales, no duden en suscribirse en nuestro canal. Activen las notificaciones y descubran primero nuestros nuevos vídeos. Hasta pronto y disfruten su nuevo Kiox 500.